Como dije el domingo pasado, estamos a pocos días de terminar este año y la semana pasada hablamos sobre este tema, libres o esclavos, en la parte 1, y yo le preguntaba a Dios si continuamos en este domingo y efectivamente el Señor puso en nuestro corazón continuar otra parte de esto. Como dije antes, este tema es muy delicado, este tema es muy profundo, y aunque estamos quizá tratando un poco a lo superficial esto, necesitamos tener una actitud de obediencia, gracias, una actitud de confianza en el Señor, un deseo de cambio, y pedirle al Señor por favor en esta hora que seamos personas que escuchemos con obediencia, con solemnidad, con respeto esta palabra y que la tomemos en cuenta. Free or Slave, parte 2, ¿verdad? Esclavos o libres, parte 2. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 18, por favor. Lucas 4:18. Leemos la palabra del Señor y te honramos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero pedirles por favor que lean una vez más conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Padre, en esta hora te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos concedes de honrarte, de bendecirte, de poder compartir esta preciosa palabra. Seas tú usando mi vida y que en una forma fiel yo pueda compartir con tus hijos, con tus siervos en este lugar esta palabra. Que hay un corazón obediente, que hay un corazón con deseos no solo de honrarte al escuchar tu palabra, sino de practicar esta palabra, de poder cada día, Señor, de querer hacer tu voluntad, de cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Yo cubro con tu sangre no solo mi vida, sino la vida de todos tus hijos en este lugar. Cada rincón, cada espacio, Señor, que está aquí, lo sometemos a obediencia a ti, Jesús. Y te pedimos, Padre, que nuestros oídos espirituales sean dilatados, que nuestro entendimiento espiritual sea ampliado, que nuestros ojos espirituales también puedan ser abiertos, Señor, para poder ver, entender, escuchar lo que tú quieres, Padre, que escuchamos, entendamos y veamos. En el nombre poderoso de Jesús, en tus manos quedamos, amado, y todo honor y gloria únicamente para ti. Aleluya, amén y amén. Se pueden sentar, amado. Como le dije, este es un tema bastante delicado a tocar. Yo he pedido a Dios que me ayude, y cada vez que me ha tocado tocar temas como esto, hemos tenido algún traba, algún problema, alguna cosa que nos quiera detener. No voy a entrar en detalles ahorita de las cosas que a veces suceden, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo le di gracias a Dios cuando ya estuve acá, porque tuve temor de no llegar tan bien. Pero Dios es bueno y es soberano. En una ocasión yo iba a dar un mensaje quizás un poco más profundo acerca de delatar las estrategias del enemigo en contra de los hijos del Señor. Estábamos en Old Hartford Road, y quiero decirles que iba con mi hijo Alejandro. Él estaba más pequeño, y el vehículo, tuve que cambiar de vehículo a última hora por cuestiones de que teníamos una van donde recogíamos gente, pero en ese momento ya no tenía espacio, y dije, ok, le dije a mi primo, préstame tu carro y te vas en la van.
y así fue, pero en un interfase de una calle de la Hamilton y de la Hamilton Avenue y Hartford Road, en un momento de una bajada se fueron los frenos totalmente. Y era una transición de cruz calle y pasaban carros con frecuencia. Solo pude decir que la sangre nos cubriera. Mi hijo estaba pequeño y él pensó que con ayudarme a hacerle al timón así al carro, él pudo haber ayudado, pero él no sabía, él estaba pequeño y él quiso agarrar el timón para ayudarme, pero no pudimos. Yo decidí en ese momento, dije, en vez de darle o matar a alguien, prefiero ir a darme contra una pared. Y yo intenté irme a dar con la pared antes de poder perjudicar a nadie. Lo más horrible de ese momento es que cuando yo iba abajo, porque era un poquito dependiente, lo más horrible de ese momento es que una señora morena grande iba pasando la calle y como estaba señora iba despacio, ella caminando la calle, yo me sentí, yo dije, a esta señora la voy a matar. Señor, ayúdame. Me preocupé tanto que justo cuando iba cerca de ella, no sé cómo maniobré el timón y la rodeé. La pude rodear y seguí adelante. Estaba a caer la cruz calle que pasan muchos carros. Y yo dije, ahí no sé qué va a pasar. Nos fuimos y logramos pasar. Y cuando llegué a la siguiente calle estaba un bordecito para arriba que era un parqueo. Y no sé ni cómo logré otra vez manobrear el timón y me metí al parqueo y puse freno de mano. Gracias a Dios ese vehículo era de velocidades, tenía freno de mano y yo pude levantar el freno y me quedé. Yo estaba temblando y estándar era el vehículo y pude levantar el freno de mano y posteriormente con demasiado cuidado, porque ya la iglesia estaba cerca, traté de irme con frenos de mano y llegué. Cuando llego a la iglesia le digo a mi primo, me hubieras dicho que tu vehículo estaba malo, no sabes lo que me acaba de pasar. Y le conté y me dijo, mi vehículo no está malo, dame las llaves, lo voy a probar. Y se fue, yo se las di, el servicio comenzó. Cuando terminé el servicio me dijo, Roxana, ese vehículo está bueno. Yo he ido a darle vuelta a todo esto y el vehículo está bien. Quiero decirles que mi primo pasó mucho más tiempo con el vehículo manejándolo hasta que lo vendió y nunca el vehículo estuvo malo. Entonces vemos que el enemigo siempre quiere poner obstáculos. No es primera vez que me pasan cosas como esta, pero en este día, con la ayuda del Señor, denme un tiempo por favor para poder compartir esta palabra y pidámosle a Dios, como le dije, un espíritu de obediencia. Continuando con el mensaje de la semana pasada, es necesario que esto lo aprendamos nosotros, que se lo enseñemos a nuestros hijos. Pedimos a los jóvenes que están acá, a los adultos que están acá, a los adolescentes, a todos los que están acá, que podamos escuchar con atención lo que Dios tiene que decirnos este día. Esto es para nuestra propia protección y para nuestro propio cuidado. Por eso el Señor va a dar este mensaje este día. Y la vez pasada decíamos, ¿puede un cristiano ser poseído de demonios? Estábamos hablando respecto a eso en la semana pasada. Entonces, si somos hijos de Dios y vivimos en libertad, usted lo va a saber perfectamente. Pero si somos esclavos del temor y del enemigo, también nosotros lo vamos a saber. La pregunta es esa: ¿somos hijos de Dios y libres para adorarle, o somos hijos o persona que está dominando el enemigo y somos esclavos del temor? Usted respóndase esa pregunta en este día. Existe una palabra que se llama sincretismo. Sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Esto me llamó mucho la atención cuando estábamos hablando de este tema. Esta palabra tiene que ver con la combinación de distintas teorías. Esta palabra tiene que ver con la combinación de diferentes actitudes y la combinación de diferentes opiniones. También esta palabra tiene que ver con la conciliación de dos doctrinas o más doctrinas diferentes. Y pongamos atención a esto, por favor.
lamentablemente en muchas iglesias cristianas evangélicas también se está dando este fenómeno de una influencia de sincretismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una mitad de pentecostalismo. Nosotros somos pentecostales, de la cabeza a los pies, gloria a Dios, espero que así sea. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo y en la manifestación del poder de Dios de toda esta forma, gloria a Dios por eso. Pero también la manera en que el sincretismo está entrando a las iglesias es la mezcla del pentecostalismo con una mitad. Por favor, no tenga temor de lo que voy a decirle, pero es una realidad, y lo que yo quiero es abrir los ojos de ustedes como el Señor está permitiendo que se abran conmigo, porque es necesario. Y mitad brujería. ¿Qué es esto? Hay algunos grupos que se les llama neopentecostales. ¿Y por qué estoy hablando de esta manera? Porque usted y yo tenemos que estar familiarizados con todo esto. Porque estamos viviendo una vida bastante, yo no estoy ofendiendo a nadie, pero hay demasiado analfabetismo espiritual. Hay demasiado analfabetismo espiritual, y la iglesia del Señor no se está ocupando ni preocupando por estudiar la Biblia ni entender conceptos que se están dando en el medio ambiente en los cuales estamos, pero no sabemos ni cómo se llaman. Entonces, el neopentecostalismo es un movimiento que sale de la unión de varias iglesias, incluyendo la iglesia cristiana evangélica, luteranas, presbiterianas, episcopales. Óigame bien, episcopales es una rama de iglesia católica, bautistas, metodistas, y también la iglesia católica o la iglesia universal, como nosotros le llamamos o como se le llama. Este movimiento también es conocido como un movimiento carismático. Si a usted le suena esa palabra, este movimiento carismático, y también ecuménico, que ya le voy a decir qué significa estas dos cosas. El movimiento carismático, esto viene de un vocablo griego que significa agradar, alguien agradable, alguien carismático, alguien agradable. Y esto realmente se refiere a la capacidad de ciertas personas que atraen y que cautivan a los demás, ser agradable a los demás. Pero el ecumenismo tiene que ver con la unión de toda clase de religiones, iglesia, teniendo como objetivo que todos los caminos, si hablan de Jesús, llevan a bien. Que todo está bien, si hablan de Jesús, todo el camino, todos los caminos, no importa dónde va, está bien. Y eso es falso. El ecumenismo es un movimiento que realmente agarró fuerza quizás por 1980 y tanto, ha agarrado fuerza, se ha querido extender, pero gloria a Dios por muchos cristianos evangélicos, conocedores de la palabra, que están haciendo fuerza para no permitir esta mezcla en las iglesias. Lamentablemente muchas iglesias sí lo han permitido. Entonces, porque no quieren estar fuera de serie, porque a través de costumbres mezcladas entre lo sano y lo no sano, piensan ellos que es mejor así para atraer más gente a las iglesias. Y no se trata de atraer gente a las iglesias mezclándose con las cosas del mundo, sino a través del poder del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos movimientos se están infiltrando en las iglesias pentecostales, que tal vez en un tiempo han sido modelo a seguir, o iglesias clásicas, como se le llama, iglesias modelo a seguir. Entonces, algunas de estas iglesias que tienen estos movimientos pentecostales sanos, algunas de esas lo tienen. Nosotros debemos de abrazar la vitalidad de ellos, abrazar esos conocimientos y ese despliegue de entusiasmo, de pasión por la alabanza, de búsqueda constante del poder del Espíritu Santo, de estar anhelando una comunión con Dios, de dar apertura a las manifestaciones y señales y prodigios del poder del Espíritu Santo. Pero claro, todo esto tiene que ser dentro del lineamiento
cristiano que está respaldado por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que estar pendientes de esas cosas. Si está en la palabra, si está respaldado en la palabra, vamos hacia adelante en el aspecto sano, con una interpretación sana, con una buena exégesis. ¿Qué quiere decir la exégesis? La correcta interpretación de la palabra. Si nosotros abandonamos el principio de la sana doctrina, realmente vamos a dejar de ser verdaderos protestantes y nos vamos a volver en una iglesia simple, en una iglesia que ya no es iglesia de doctrina sana, sino en una secta que está llena o preñada de herejías y de mentiras, y que vamos a estar expuestos a engaños y a infiltración de espíritus demoníacos. La iglesia tiene que parar sus antenitas y pedirle a Dios un discernimiento de espíritu, porque muchas veces, estando dentro de las iglesias cristianas evangélicas, estamos tomando posiciones, actitudes, hábitos, costumbres, modus vivendi como el mundo, y de acuerdo a la voluntad del enemigo más que a la voluntad de Dios. Entonces es por eso el deseo de Dios, el ímpetu de nosotros, el empuje de nosotros como iglesia cristiana, de llevar y mover cada vez que podamos a la iglesia a prepararse en el conocimiento de la palabra de Dios, para poder crecer en estatura, en gracia, en sabiduría, como Jesús crecía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios con seriedad, para no caer en errores teológicos que muchas iglesias están cayendo ahora mismo. Hay gente levantándose con ministerios, con doctrinas, parece reales, parece correctas, pero hay un hilito que casi no se puede ver entre lo sano y lo no sano, entre lo correcto y lo incorrecto. Porque lo que está a veces respaldando esas cosas son espíritus no sanos, espíritus no correctos. Algunos grupos, y no estamos hablando de todos los grupos, están buscando esclavizar nuevamente a hermanos en la fe, sometiéndolos a poderes demoníacos de este mundo, enseñando que verdaderos cristianos, escuchen bien, enseñando que verdaderos cristianos pueden ser poseídos por demonios, y esto no es cierto. Estas enseñanzas con certeza no vienen de la palabra de Dios, sino de experiencias sobrenaturales o ideas que alguien sin fundamento bíblico ha tenido, han experimentado, experiencias que ellos mismos han tenido, creyendo, o tal vez con fábulas, o tal vez con ideas, o tal vez con profecías equivocadas. Porque hay gente que dijo, el Señor me dijo, y el Señor me habló por fulano y por sutano, y vino alguien, me habló y me dijo que yo tenía que hacer esto, cuando Jehová no ha dicho nada. Y tenemos que tener muchísimo cuidado de eso. Hoy muchos creyentes están bastante lejos de disfrutar lo que dice Juan 10:10. Yo he venido, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay mucho creyente que ahorita mismo está bien lejos de disfrutar esa vida en abundancia. Y son creyentes y han recibido a Jesús como Señor y Salvador, y están siempre en la iglesia, pero la vida cristiana que están viviendo pareciera que es peor que la del mundo, porque están en mayores estragos, en mayores frustraciones, en mayores decepciones, en mayores pleitos, en mayores dificultades. Y yo no digo que el Hijo de Dios no va a tener dificultades, el Hijo de Dios no va a tener problemas, el Hijo de Dios no va a tener enfermedades, no va a haber complicaciones. ¿Cómo no? Porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice el Señor en su palabra. Pero otra cosa es que yo esté continuamente, periódicamente viviendo una vida de desastre, de derrota, de frustración, de problemas, de aflicción, de dureza, terribles. Que pareciera que Jesús no está en esa vida.
Una vida constante de temor, de poderes demoníacos influyendo. La gente está temiendo, yo no voy a evangelizar, yo no voy a hacer misiones, no, yo no voy a trabajar en la obra de Dios. Tratan de no involucrarse en cualquier cosa que tenga que ver con el avance del reino de Dios, por temor a que el enemigo y la fuerza de este mundo de maldad hagan algo contra ellos. Mucha gente dice, y me pongo a pensar, muchas veces la gente gente conocedora de Dios le está temiendo mucho más a comprometerse con Dios y a su obra, comprometerse de hacer la voluntad de Dios. Está teniendo temor y prefieren no comprometerse porque tienen miedo de lo que vaya a suceder. No vaya a ser que no cumpla, no vaya a ser que tenga problemas, no vaya a ser que, entonces no se comprometen con Dios, no están haciendo nada por cumplir el propósito de Dios en su vida, y mejor se dejan a la deriva y sin compromiso con Dios, bajo el control del enemigo. Esto es también obra de Satanás. Aunque estamos, y lo hemos dicho y lo hemos predicado, en guerra espiritual, Dios, no se nos olvide, ha prometido cuidar de nosotros hasta el último día de nuestra vida. A su nombre, gloria, aleluya, aleluya. Por lo tanto, usted y yo no debemos de tener temor de servir a Dios. Yo me recuerdo cuando estaba estudiando mi último año de secretariado, siempre evangelizaba a mis compañeras. Una de ellas me dijo, prefiero no saber de Dios, porque no quería comprometerse ella, ¿verdad? Ella no era creyente, pero no quería. Prefiero no saber, porque si sé, en otras palabras me dijo, me siento comprometida a cumplir. Entonces prefiero ignorar eso para no cumplir, y así no me doy cuenta que no estoy cumpliendo. Qué ignorancia. Yo le dije, conozcas o no conozcas, tú tienes que saber, sepas o no sepas, que hay una fuerza de maldad y una fuerza del bien, un poder de Dios y un poder de las tinieblas. Que lo entiendas o no lo entiendas, lo sepas o no lo sepas, esto va a hacer efecto en tu vida. Si tú lo sabes y obedeces, pues vas a tener un buen resultado. Pero si tú no lo sabes y ni te interesas por obedecer, o sabes a medias pero prefieres ignorar, anyway, tú vas a sufrir las consecuencias. Entonces el enemigo piensa que nos puede engañar o quiere engañar al pueblo de Dios. La Biblia dice en Salmo 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. El Señor nos va a guardar a todos cuando nosotros estemos haciendo su voluntad. Y hay muchas gentes que aún no haciendo la voluntad de Dios, Dios les ha guardado. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene planes con ellos. Porque sabe que si en este momento no están sirviendo, pero Él sabe que más allá los va a usar para su gloria. ¿Cuántos lo creen? Y muchos dicen, yo no sé, yo me hubiera muerto hace rato, yo no sé por qué no me he muerto, yo no sé por qué estoy vivo. Si es que lo que me pasó era para morirse, exacto. Pero la mano de Dios estaba protegiéndonos ahí. Hay una visual que yo traje que está donde va alguien caminando y el Señor nos salva, nos ha salvado de muchas. Usted y yo no nos damos cuenta, y tal vez mis hermanos me la pueden encontrar y me la ponen, por favor. Usted no se da cuenta de cuántas cosas Dios lo ha librado. Porque alrededor de donde usted va caminando, los ángeles del Señor van cuidándolo. Usted ni cuenta se da de cómo Dios lo protege, de cómo Dios lo cuida, y la lucha que hay entre espíritu del bien y espíritu del mal. ¿Cuánto lo creen? Y debemos de darle gracias a Dios por eso. Hay una diferencia entre ser poseído por un demonio y ser oprimido o influenciado por un demonio. Primera de Pedro 5:8 habla acerca de esto. Y dice que Satanás y sus demonios conspiran contra los cristianos. Lo dice Efesios también.
O sea, ellos están tramando siempre contra el creyente, contra usted y contra mí. Así como el enemigo intentó con Jesús, en el libro de Lucas lo dice, intentó con Jesús por medio de esas fuerzas del mal. Intentó y tentó a Jesús para que pecara. Pero Jesús no cayó. Y estas fuerzas del mal se oponen a los esfuerzos nuestros de obedecer a Dios. ¿Quiere usted obedecer a Dios y le está costando? Eso quiere decir que hay fuerzas de maldad oprimiendo, presionando e influenciando para que usted no haga lo que tiene que hacer para Dios y para su obra. Quiero que me disculpen, hay una tos que no me deja, pero le he pedido a Dios que me dé la oportunidad de compartir esta palabra después que venga la tos que quiera. Quiero decirles también, amado hermano, y no se sorprenda porque usted dice: yo quisiera servir pero no puedo, yo quisiera servir pero no quiero, no me dan deseo, yo quisiera servir pero etcétera, etcétera, etcétera. Aunque usted no lo crea, esas son influencias del mal, deteniéndolo a usted para que el propósito que Dios tiene para su vida se detenga. Y como dijimos también que el enemigo va a tratar de hacer todo lo posible, si el cristiano permite que los demonios tengan éxito en sus ataques, entonces el resultado será opresión continua para los hijos de Dios, para usted o para mí. Si yo le permito que tenga éxito en sus ataques contra mi vida o contra la vida suya, entonces, ¿qué es la opresión demoníaca? La opresión demoníaca es cuando un demonio, óigame bien, y por eso pido la atención posible, porque es bien importante que estemos conscientes de esto. Cuando un demonio es temporalmente victorioso sobre el cristiano, tentando al creyente exitosamente e instándolo al pecado y dificultando la capacidad de él o ella para servir a Dios. Le pido que nos ubiquemos en el tema. Cuando temporalmente el enemigo tiene victoria sobre áreas de pecado en nuestra vida o sobre detenernos a nosotros del servicio a Dios y de estar haciendo la voluntad de Él. Si un cristiano continúa permitiéndole al enemigo esta opresión en su vida, esta opresión puede aumentar hasta el punto que el demonio tenga una influencia muy, pero muy fuerte en la vida de nosotros, o de su vida, o de la mía, sobre los pensamientos, sobre el comportamiento, sobre la conducta, sobre la vida espiritual del cristiano. Ahora usted se preguntará: por eso me pasa esto, esto y esto. Quiero que entienda que hay una guerra continua, como habíamos predicado antes. Los cristianos que persisten en pecar, o los cristianos que persisten en el pecado, se abren a una opresión cada vez más fuerte y mayor. Si yo me mantengo en este pecado, le estoy abriendo una oportunidad más grande al enemigo cada día. Y es necesario que para ser libres haya una confesión y un arrepentimiento sincero de ese pecado para poder restaurar esa comunión con Dios. De lo contrario, si yo no quiero reconocerlo, si yo no me arrepiento, si yo no pido perdón, esto será todavía más grande y yo no voy a ser libre, sino esta opresión vendrá más fuerte
a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Entonces solo de esa manera vamos a poder romper en nuestra vida cualquier influencia demoníaca. Solo de esa manera. El apóstol Juan dice en primera de Juan 5:18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nosotros tenemos que entender que el maligno no nos toca. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es importante. Lo que la Biblia muestra es que el enemigo y sus súbditos, o Satanás y sus súbditos, son enemigos externos. Óigame bien, ellos no son enemigos internos nuestros, ellos son enemigos externos nuestros. Están afuera de nuestro cuerpo, están afuera de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón. No están adentro. Estamos en guerra contra esas fuerzas de maldad. Y Satanás está buscando la oportunidad cada día y no se cansa de atacarnos. Lo dice Efesios 6. Lo dicen otras cartas del apóstol Pablo. Están afuera atacándonos. Están afuera provocándonos. Están afuera probándonos. Están afuera tratando o intentando poseernos. Quiere poseernos. Pero si usted y yo sabemos que tenemos que resistir al diablo, la Biblia dice que si le resistimos va a huir de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos usted y yo llamados a vigilar como atalayas y a vestirnos de la armadura de Dios. Y la Biblia dice en Efesios estar firmes. Eso dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 dice: pues aunque vivimos en el mundo, esta nueva versión internacional, no libramos batalla como lo hace el mundo, porque las armas de nuestra milicia o las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar toda fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Y destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios y resistir al enemigo en fe. A resistir al enemigo y a sus demonios, como dice Santiago 4:7, en fe. Una vez más, los ataques son externos. Mire lo que pasó a Job. Lo atacó externamente. Le quitó sus hijos, su dinero, sus casas, hasta la mujer. Y gracias a Dios porque esa mujer no era buena. Le quitó la enfermedad. Pero quiero decirles que el interior no fue tocado. Lo hizo con el apóstol Pablo. Padre, si es posible, le decía el apóstol Pablo que tenía un aguijón en su carne y pidió 3 veces porque le fuese quitado el aguijón. Pero Jesús le dijo: bástate mi gracia. Él no lo quiso hacer. Va a haber aguijones que vamos a tener, pero por A o B Dios no lo va a querer quitar. Porque muchos, si nos ha quitado ese aguijón, nos vamos al mundo corriendito. Y prefiere Dios tenernos aquí en la iglesia, asidos de su presencia. Lo prefiere Dios cerquita de Él. Entonces Pablo, el resultado fue que Pablo aprendió a depender de Dios en su debilidad, en su necesidad, en su angustia. Pudo haber sido enfermedad, no se está seguro que era. Hay argumentos de que fuese los ojos, otros podrían pensar que fue otra cosa. Lo cierto es que la Biblia dice que era un aguijón. Amados hermanos, hay cosas que Dios quizás las va a quitar de su vida ahora, quizás las va a quitar mañana, o tal vez no las va a quitar. Porque a veces, si no es por eso, no estamos agarrados de la mano de Dios.
Dios quiere ver hasta qué punto usted obedece, hasta qué punto usted va a estar agarrado, asido de su mano. Dios nos conoce perfectamente, nos conoce mejor que usted y yo mismo. Nosotros no nos conocemos como Dios nos conoce. Solamente, y yo quiero que pongamos atención a esto, solamente si somos quitados de la vid por los continuos actos de desobediencia. ¿Qué quiero decir? Si yo continuamente estoy desobedeciendo y desobedeciendo, puede llegar un momento de que seamos arrancados de la vid y echados fuera del pámpano. Y entonces vamos a estar muertos espiritualmente. Y solamente una persona que está muerta espiritualmente, Satanás y sus demonios pueden reclamarlos y hacer lo que quiera con ellos. Decida usted qué quiere hacer, porque yo ya decidí lo que voy a hacer en mi vida, usted en la suya. Es mi deber ponerles claro este tema a ustedes, porque como iglesia del Señor no podemos jugar a iglesita. Tenemos que ser cristianos firmes, cristianos sinceros, cristianos íntegros y cristianos verdaderos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero no puedo jugar a medias tintas. No puedo jugar a que soy creyente o que no soy creyente. O que esta parte creo y esta no creo. Esta parte acepto y esta parte no acepto. Esta parte hago y esta parte no hago. Esto me conviene y esto no me conviene. Yo le puedo decir que si usted está jugando con el Señor, tenga mejor cuidado, porque lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir en otra palabra? En Cristo ya no estamos muertos en nuestras transgresiones, dice la Biblia. Y en nuestros pecados ya no estamos muertos, porque la Biblia dice que hemos nacido de nuevo. Y esto es importante que lo entendamos, de que ahora estamos unidos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, porque tenemos el poder del Salvador con nosotros y en nosotros para gloria suya. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir entonces? Que en un estado caído, si una persona está caída espiritualmente, si el enemigo puede hacer estragos de esa persona. Pero si una persona está en Cristo fielmente, en obediencia, entonces hay una protección sobre él o sobre ella. La diferencia entre posesión y opresión se trata de una sola cosa: de grados de influencia. Que tanto el enemigo está influyendo en mí. Por eso yo le puedo decir algo: si usted es de las personas que es apática a alguna área o a las cosas de Dios, y usted viene a la iglesia por religiosidad o costumbre, yo le puedo decir que tenga cuidado, porque no estamos lejos de que el enemigo termine de poner más apatía y cortarme. Y entonces hoy sí quiero venir un día, otro día no vengo, otro día esto, otro día lo otro, y hoy vengo, solo oigo, pero no me comprometo. Y llegará el momento en que poco a poco el enemigo está apartándonos de la vid. Poco a poco está arrancando. Llegará el momento en que no vamos a estar en la vid. Un cristiano puede ser influenciado, un cristiano puede ser afectado por un demonio, pero no poseído. Entonces, ¿qué implica la posesión demoníaca? ¿Qué implica? ¿Qué tiene que ver? Y yo hablo también para los jóvenes, porque no crea adolescente, no crea jovencito, que porque está joven y jovencito, si usted tiene uso de razón, ya sabe el bien y el mal. Si usted le da permiso a Satanás que se meta en estas cosas, si usted supiera la cantidad de jóvenes y adolescentes poseídos que hay ahora, cantidades de jóvenes y aún niños, hemos visto manifestaciones de niños con las fuerzas del mal, y esto es triste verlo. Muchas veces estos niños son poseídos no por culpa de ellos, sino por el permiso que a veces en las casas le damos al enemigo. Y muchas de esas cosas, esas influencias están entrando por los mismos padres, lamentablemente.
Entonces, posesión demoníaca implica propiedad. Y el diablo, usted y yo tenemos que entender que ya no es propietario de nuestras almas. El propietario de nuestras almas es Jesús de Nazaret, el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. A su nombre, gloria, aleluya. Entonces, como posesión significa propiedad, ya nosotros tenemos que entender que hemos sido comprados con precio caro con la sangre de Jesucristo. Y el enemigo no puede reclamar nuestras almas. 1 Corintios 7:23 dice: ustedes fueron comprados por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie, dice la Biblia. No se vuelvan esclavos de nadie cuando ustedes ya fueron libres. Ya no volvamos a la esclavitud. En algunos de estos pasajes, la posesión demoníaca causaba problemas físicos. Por ejemplo, había una inhabilidad para hablar, o sea, hay gente que le costaba hablar. Síntomas de convulsiones, la gente caía con convulsiones y todos morados y todos y echando, perdón la palabra, pero así es, baba y todo por su boca. Eran manifestaciones del enemigo. En algunos había ceguera, en algunos otros había sordera. Eso no quiere decir que todas las personas que caen con convulsiones o que no pueden hablar o que son sordos es manifestación demoníaca. No es así. No es así, no nos vayamos a confundir, por favor. Entonces, en otros casos, una persona poseída era una persona que actuaba intencionalmente con maldad, como Judas. Judas actuó intencionalmente con maldad. Hermanos, cuando hay personas intencionalmente que le quieren hacer daño a alguien, o puede ser una influencia fuerte del enemigo o alguno, dependiendo, como el caso del endemoniado de Gadareno, que él estaba poseído, y dice la Biblia que por legiones de demonios él tenía una fuerza sobrehumana, andaba desnudo y vivía entre los sepulcros, dice la Biblia. Era diferente. Entonces, cuando hay en alguien el deseo intencional de hacerle mal a alguien, de causarle un problema a alguien, de perjudicar, y miren, hermanos, es triste decirlo, pero aún conociendo la palabra, a veces nosotros queremos hacerle daño a alguien, pero esta me la va a pagar, pero esto no se va a quedar así, pero esto yo lo voy a arreglar y conmigo no se juega. A esta gente le voy a enseñar que sepan quién soy yo. Y se van a dar cuenta, e intencionalmente, con mentiras, armamos despelotes, hacemos trampas, hacemos conjeturas, hacemos historias, hacemos trampas, negocios sucios, sobornos. Tengamos cuidado en nuestros trabajos, les decía. ¿Cómo usted trabaja? Si es honesto en sus trabajos, si no hace trampa en sus trabajos, si no hay dinero de por medio para hacerle algo chueco a alguien, si no damos una cosa por otra, si no trabajo 4 horas y quiero cobrar 8, si no pongo un producto malo y digo que bueno, si no lleno aplicaciones mentirosas, si no doy reportes mentirosos, bribery, algo así se pronuncia esa palabra, o bribery, cheating, dirty o dirty business. ¿Qué estamos haciendo contra alguien? Es una puerta para que el enemigo entre. No demos algo malo por bueno, porque hay un Dios que tiene su ojo puesto en todo lugar y está viendo qué clase de creyentes somos. Y no importa cuánto usted venga a adorar aquí, y no importa cuánto usted diezme, eso no nos va a librar
de las consecuencias de lo que estamos haciendo malo. Gloria a Dios. Dios permitió que el rey Saúl, después de haberse rebelado contra Dios, fuera atormentado por un espíritu maligno. Dios lo permitió. Y primera de Samuel 2:16 lo habla. Entonces, ¿qué le pasó al rey Saúl? Aparentemente su estado de ánimo decayó, se hizo depresivo y tuvo un creciente deseo de matar a David. Si no vean la historia en la Biblia, anduvo persiguiendo a David para matarlo, sin importar que David no le estaba haciendo nada. Hermano, David no le estaba haciendo nada a Saúl, pero el deseo grande de Saúl por perjudicarlo fue tan fuerte. Pero esa era una posesión demoníaca. Es por eso que yo le digo a usted, tenga cuidado si usted tiene un fuerte deseo de hacerle daño a alguien. Y peor, sin fundamentos. Peor sin fundamentos. Por consiguiente, amados hermanos, yo quiero decirle, hay una amplia variedad de posibles síntomas también de una posesión demoníaca. ¿Por qué estoy poniendo mentir? Porque le voy a decir algo. Mentir está bien de moda, ha estado de moda todo el tiempo. Uno escucha cada mentira. Y le voy a ser honesto, uno sabe cuándo le están mintiendo. Uno sabe cuándo le están mintiendo. Uno sabe. Que uno se hace es otra cosa. Pero uno sabe cuando alguien miente. Es que se sabe. Es como usted que es padre de familia, usted sabe cuando sus hijos le mienten, ¿verdad? Usted sabe. Ah, papito, dice sí. La mamá dice, yo te parí, yo te tuve. Nosotros conocemos, hermano. Y lo más importante que Dios lo conoce más. Y le voy a decir, a veces la mentira se ha pegado tanto en nosotros que hasta nosotros mismos nos creemos nuestras propias mentiras. Nos creemos la propia mentira nosotros. Es una mentirita piadosa. No hay mentira piadosa. No hay mentira blanca ni hay mentira oscura. La Biblia dice que el padre de toda, al final lo he puesto, el padre de toda mentira es Satanás. Y si yo de ley tengo mentir, si me pueden conseguir el versículo por favor, entonces me vuelvo o me constituyo en hija o en hijo de Satanás. Es una puerta grande al enemigo. ¿Y qué es eso? Es influencia, es opresión por el enemigo y una influencia en la que a mí me encanta disfrutar. Pidámosle a Dios discernimiento para nosotros mismos. Ayúdame, ponme una alarma, Señor, así como la alarma que tenemos para levantarnos. Pon una alarma cuando yo estoy mintiendo, que toque, cuando yo estoy mintiendo, algo que me, estoy mintiendo. Y en ese momento cerremos nuestra boca. El diablo ha sido homicida desde el principio, es mentiroso y es padre de toda mentira. Es que si no digo la mentira, no voy a salir avante en esto. Yo hablé con una persona muy importante para algo que tengo que hacer el día de mañana, temprano. Y me estaba preguntando muchas cosas. Y me estaba diciendo, ¿usted cree que lo que usted va a decir es consciente para que todo esto pueda darse? Yo le digo, mire, yo solo quiero decirle una cosa. Ya sea que esto me ayude o no me ayude, ya sea el resultado que salga mañana o el lunes, le dije, solo quiero que usted sepa una cosa, que yo no voy a mentir. Y no importa las consecuencias, y me someto a la voluntad de Dios. Porque muchas veces para salir en caballito blanco o para salir salvados de algo, mentimos. Pero una mentira es como un dominó. Una mentira trae otra y trae otra. Decirle que sí vos, en buen salvadoreño. Decirle que sí. Ay, después vemos cómo la arreglamos. Que tu sí sea sí y que tu no sea no.
Pero no seamos mentirosos, porque si somos mentirosos, nuestro padre entonces tendría que ser Satanás. Entonces voy a seguir más adelante, gracias por su tiempo. Otros posibles síntomas de posesión demoníaca son deterioro físico. La gente se deteriora físicamente, que no quiere decir, hay gente que tiene problemas psicológicos, no quiere decir que es posesión demoníaca también. O la Santa Cena, sí, pero quiero decirles que esto es bien importante, amén. No quiero quedar inconclusa. Cambios de personalidad. Como dije antes, una fuerte depresión, y eso no quiere decir que todas las depresiones son demoníacas, pero es influencia, pero es opresión. Fuerzas no comunes, una fuerza sobrenatural, falta de importancia por conducirme moralmente bien, o no importarme las relaciones normales que yo tengo con otra persona. La habilidad de compartir información que no hay ninguna otra manera de conocerla, solamente a través de un mundo espiritual. Y yo quiero, es tan largo esto y el tiempo es mi enemigo ahorita. Había un joven que vino de México, y voy a mencionar el nombre porque es un testimonio, Pablo Villa. Quería bautizarse, en ese momento no bautizábamos hasta en 2 semanas después. Dijo, yo me quiero bautizar, pero tenía unos vecinos que eran mormones, y entonces se fue a bautizar con ellos. En la semana del bautismo empezó a dar manifestaciones demoníacas. Fue poseído, porque ellos bautizan en nombre de muertos. Y cuando uno se mete a hacer cosas indebidas y no consulta la palabra, podemos meternos en problemas. No voy a entrar en detalles por el tiempo. También quiero decirles que hay implicaciones también, que no solo la posesión, sino también la influencia demoníaca o las opresiones puede hacer en nuestra vida, y es una resistencia a no perdonar. Cuando yo me resisto a no perdonar, no voy a perdonar, esta no te la perdono. Esa resistencia a no perdonar es una influencia demoníaca, porque la Biblia dice en 2 Corintios 2:10, a quien ustedes perdonen, yo también los perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, decía el apóstol Pablo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. O sea que es artimaña del enemigo, no perdonar. Usted no puede tener eso en su corazón todo el tiempo, porque es una influencia, es una opresión del enemigo. Creencia y propagación de falsa doctrina, especialmente concerniente a Jesucristo. Hay unas doctrinas que dicen solo en Jesús, solo la fe en Jesús, solo creemos que Jesús es Dios y nadie más, ni Padre ni Espíritu Santo, solo Jesús. Otro se va al extremo, dice Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios, y le quitan la autoridad divina que Jesús tiene. Eso es influencia de sectas, y eso espirituales de maldad y falsa doctrina, y eso afecta también en la vida. 2 Corintios 11 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, decía el apóstol Pablo. Yo voy corriendo, denme unos minutitos, pero yo quiero decirles cosas bien medulares y muy importantes. ¿Cómo puede alguien llegar a estar poseído de un demonio? Primero que nada, porque uno mismo se expone. Nosotros nos exponemos, primero que nada. El caso de Judas representa bien esto. Él abrió su corazón al mal porque él era avariento, avaricioso. Le gustaba mucho el dinero. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas indebidas por dinero? Ouch. Le abrimos las puertas al enemigo. Voy a seguir. Entonces, si uno permite que su corazón sea gobernado por algún pecado habitual o por estar practicando pecados constantemente, esto se puede convertir en una invitación para que un demonio entre a la vida de nosotros.
Está bien silencio el asunto. Las posesiones demoníacas también parecen estar relacionadas con adoración a ídolos o la posesión de objetos del ocultismo. Tenga cuidado con lo que le regalan, tenga cuidado con quién se relacione, tenga cuidado a dónde van y a quién visitamos, o personas que tal vez nosotros no somos, pero gente que vive con nosotros. ¿Qué está haciendo esa gente? Si usted no lo hace, esa gente que vive con nosotros, ¿qué está haciendo? ¿A quién está consultando? ¿Con quién está hablando? ¿Qué está teniendo? Yo decía, hay unas cositas rojas que la gente se pone acá. Algunos dicen que es para la buena suerte, para que le vaya bien. Un cristiano no tiene necesidad de andar poniendo nada rojo, porque la sangre de Jesucristo es lo único que tiene que poseer en su vida. La sangre de Jesucristo es lo único que necesita. No necesita nada más. Y Levítico 17:7 dice: nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Nunca más sacrificarán. Y decía Corintios: antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A qué le estamos sacrificando? ¿A quién? Nuestra vida. ¿A quién estamos dándole sacrificio de tiempo, de alabanza, de gloria, de honor? Entonces necesitamos también entender que no nos debemos de involucrar con religiones ni prácticas de estas religiones, porque son demoníacas. Muchos abrimos puertas a nuestra vida a una invasión demoníaca. Abrazamos algún pecado a través de involucrarnos en sectas, ya sea consciente o inconscientemente. En una ocasión visitamos a una pareja que recientemente estaba recibiendo estudios de los testigos de Jehová. Yo estaba más jovencita y fui con mi maestra de escuela dominical de jóvenes. Fuimos a visitar a esa pareja. Ellos recién estaban recibiendo estudios. Y quiero decirle que la influencia estaba tan fuerte, pero tan fuerte, que por 2 días yo no pude dormir. Una influencia tan fuerte. Tuve que buscar el origen, el porqué de todo esto, hasta que Dios me llevó ahí. Y yo tuve que deshacerme, que reprender, que mandar fuera todo eso para poder liberarme de esa opresión del enemigo. Tenga cuidado lo que lee. Tenga cuidado lo que ve en internet. No estoy hablando de solo pornografía y cosas. Hay cosas de hechicería que vemos en el internet. El Corán es peligroso también, si no estamos bien fundamentados en la palabra. No creamos que podemos tener la libertad de leer todo lo que se nos ocurra, porque el enemigo es astuto y se mete. Una inmoralidad sexual, drogas, alcohol, rebelión, amargura, yoga, movimientos que se están dando, meditación trascendental, que es normal. No es normal. La yoga no es normal, porque entra la gente en una dimensión del espíritu diferente. Termino en un par de minutos. Algo que no debemos de olvidar: que Satanás y sus huestes de maldad no pueden hacer nada a nadie a menos que tengan el permiso de Dios. Va a pedir permiso para tocarlo a usted. Si Dios se lo da, quién sabe, como a Job. Pero si Dios no lo da, tampoco. Tenemos que estar firmes con la armadura de Dios. Y termino diciéndoles: ¿es correcto que hablemos con los demonios? La gente se apoya y dice: pero Jesús le dijo, dime cómo te llamas y legiones somos. Jesús lo hizo. Lo hizo Jesús. Fue Él, fue una vez. Pero la mayor parte del tiempo Jesús se dedicó a enseñar, a reprender demonios, a orar por los enfermos. Y hay una ocasión cuando le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y el versículo donde, y con eso sí termino, el versículo donde Él de una vez mandó
a echar fuera. Porque vuelvo y repito, no hemos sido mandados a hablar con demonios ni con el enemigo. Hemos sido mandados a echarlos fuera en el nombre de Jesús. Eso hemos sido enviados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice Marcos 1:21, y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a unos espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amados hermanos, no permitamos que el espíritu haga show con nosotros. No permitamos que el enemigo nos use a nosotros para hacer un display. No permitamos que el enemigo nos use para hacer un gran movimiento de distracción, que a veces a la larga ni hay liberaciones en esos movimientos. Obedezcamos la palabra, obedezcamos sus mandamientos, anhelemos su presencia, estudiemos, oremos, sometámonos a él, y el enemigo va a huir. Que nuestra vida esté sostenida en Cristo. ¿Cuál es la manera entonces de ser libre y no esclavo? Abriendo nuestro corazón para Jesús. Abriendo nuestro corazón para Jesús. Yo le invito, en lo que mis hermanos comienzan a entonar esta alabanza y mi esposo pasa para ministrar la Santa Cena, a que si alguien no ha abierto su corazón a Jesús, este es el día. Yo voy a repetir esta oración, si usted gusta, repítala y nos dice después que lo hizo por primera vez. Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Es bueno, amados hermanos, que todos nos reconciliemos en esta hora. Nos reconciliemos contigo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Declaramos que somos tuyos para siempre. Señor, que hemos recibido la sangre de Jesucristo como este medio que Dios usó cuando envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario a esta tierra para salvarnos. Ahora somos libres en Cristo por tu amor eterno. Por favor, nunca borres nuestro nombre del libro de la vida. Queremos ser tuyos para siempre. Nos arrepentimos de todo pecado, de toda maldad. Somos instrumentos de Dios, vasos de honra y no vasos de deshonra, para gloria de tu nombre. Ayúdanos a mantenernos en obediencia y en unidad de espíritu, honrarte por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor.